Evangelio de hoy, jueves 3 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72 discípulos, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, de lo contrario, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y los reciban, coman lo que les sirvan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero cuando entren en una ciudad y no los reciban, salgan a sus plazas y digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal contra ustedes. Con todo, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para esa ciudad. Este pasaje del Evangelio según San Lucas nos ofrece una lección profunda sobre la misión evangelizadora de los discípulos de Jesús y, por extensión, de todos los cristianos. En él, Jesús no solo envía a sus discípulos, sino que también les proporciona instrucciones claras y específicas sobre cómo deben llevar a cabo su misión. A través de esta reflexión, exploraremos el significado de cada una de las instrucciones que Jesús da a sus seguidores, y cómo éstas nos desafían a nosotros hoy en nuestra vida cristiana y en nuestra responsabilidad de ser misioneros en el mundo. El envío de los 72 discípulos. El primer aspecto que destaca en este pasaje es el hecho de que Jesús designó a otros 72 discípulos. El número es significativo porque en la tradición judía, el número 70 tiene resonancias simbólicas. En el libro del Génesis, se menciona que las naciones del mundo sumaban 70, Génesis 10, lo que implica una misión universal. Por lo tanto, el hecho de que Jesús envía 72 discípulos simboliza el alcance universal de la misión de la Iglesia. No es una misión exclusiva para un pequeño grupo, sino que se extiende a todas las naciones, pueblos y lenguas. Este envío, sin embargo, no se limita a los apóstoles, sino que involucra a un grupo más grande de discípulos. Esto nos muestra que la misión de anunciar el reino de Dios no es exclusiva de unos pocos privilegiados, sino que todos los que han sido llamados por Cristo tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio a los demás. Todos los bautizados somos enviados como misioneros al mundo, cada uno según su vocación y circunstancias. La imagen de Jesús enviando a sus discípulos, de dos en dos, también tiene un significado profundo. El trabajo misionero no es un esfuerzo individual, sino comunitario. La misión cristiana debe vivirse en comunión con los demás. Jesús sabía que sus discípulos encontrarían desafíos y dificultades en el camino, y que la fuerza del trabajo en equipo les permitiría apoyarse mutuamente y ser más efectivos en su labor. Esta enseñanza es vital en nuestros tiempos, donde a menudo nos sentimos llamados a vivir la fe de manera individualista. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que la misión es más efectiva cuando se realiza en comunidad, en el apoyo mutuo y en la colaboración con los demás. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Una de las afirmaciones más poderosas de Jesús en este pasaje es: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Con estas palabras, Jesús pone de manifiesto la urgencia de la misión. Hay un mundo que necesita escuchar el mensaje del reino de Dios, pero los que están dispuestos a proclamarlo y a llevarlo a cabo son pocos. La imagen de la cosecha es una metáfora agrícola que representa la abundancia de personas que están listas para recibir el Evangelio. Jesús no ve al mundo como un lugar perdido o en ruinas, sino como un campo fértil que está listo para ser cosechado.
Esta visión de esperanza y posibilidad nos desafía a ver el mundo con los ojos de Cristo. A menudo, podemos sentirnos abrumados por la cantidad de mal en el mundo, por la indiferencia hacia Dios o por la falta de fe en la sociedad. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la cosecha está lista, y lo único que falta son obreros dispuestos a trabajar en ella. Jesús también nos invita a orar: rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La misión comienza con la oración. No podemos depender de nuestras propias fuerzas o habilidades para llevar a cabo la misión de Cristo. Necesitamos la guía y el poder de Dios. Al orar para que más personas sean enviadas a la misión, reconocemos que es Dios quien mueve los corazones y llama a las personas a ser parte de su obra. Los envío como corderos en medio de lobos. Otra de las afirmaciones sorprendentes de Jesús es: los envío como corderos en medio de lobos. Esta imagen es impactante porque contrasta la vulnerabilidad de los corderos con la agresividad de los lobos. Jesús no oculta la realidad de la misión. Ser portadores del Evangelio no será fácil, habrá oposición, rechazo y peligro. Los lobos representan aquellos que se oponen al mensaje del reino, aquellos que buscan destruir o desviar a los discípulos de su misión. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús nos llama a ser corderos. Esto significa que no debemos responder a la agresión con agresión, ni a la violencia con violencia. El cordero es un símbolo de mansedumbre, humildad y sacrificio, cualidades que deben caracterizar la vida de los discípulos. Jesús, el Cordero de Dios, nos da el ejemplo supremo de cómo vivir y morir por el bien de los demás sin recurrir a la violencia o la venganza. El llamado a ser corderos en medio de lobos es un desafío a confiar en el poder de Dios y no en nuestras propias defensas o estrategias humanas. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Jesús continúa dando instrucciones prácticas a sus discípulos, y les dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Estas palabras nos hablan de la necesidad de confiar plenamente en la providencia de Dios. Los discípulos deben depender de la hospitalidad de aquellos a quienes van a evangelizar. No deben preocuparse por acumular bienes materiales o por asegurarse de tener todo lo necesario para el viaje. Su confianza debe estar en Dios y en su provisión a través de las personas que encontrarán en el camino. Esta instrucción también tiene un significado más profundo. El desapego de los bienes materiales es una llamada a la libertad interior. Aquellos que están demasiado atados a las cosas de este mundo no pueden ser verdaderos misioneros del reino de Dios. La misión requiere una disposición para dejar atrás todo lo que nos ata o nos distrae de nuestro verdadero propósito. Al no llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias, los discípulos están viviendo una vida de simplicidad y dependencia total de Dios. Para nosotros hoy, este llamado a la simplicidad y al desapego es igualmente relevante. En una sociedad que valora la acumulación de riquezas y posesiones, Jesús nos invita a vivir con menos, para que podamos centrarnos en lo más importante: anunciar el reino de Dios. No significa que debamos renunciar a todos nuestros bienes, sino que debemos estar dispuestos a soltarlos cuando sea necesario y a vivir con una actitud de confianza en la providencia divina. Paz a esta casa. Cuando los discípulos entran en una casa, Jesús les instruye a decir: paz a esta casa. Esta frase, aunque parece simple, lleva un mensaje profundo. La paz, en la tradición judía, Shalom, no es solo la ausencia de conflicto, sino una plenitud de bienestar, armonía y bendición. Al desear paz a una casa, los discípulos están ofreciendo una bendición que refleja la paz que proviene de Dios, una paz que va más allá de las circunstancias externas y que trae sanación y reconciliación. La paz es uno de los frutos del reino de Dios, y los discípulos son portadores de esa paz. Sin embargo, la paz no siempre será recibida. Jesús dice que si hay un hijo de paz en la casa, la paz reposará sobre él, de lo contrario, volverá a los discípulos. Esto nos recuerda que no todos estarán abiertos a recibir el mensaje del Evangelio.
Habrá quienes rechacen la paz y el reino que ofrecemos. Aún así, debemos seguir adelante, confiando en que nuestra labor no es en vano. El reino de Dios ha llegado. El centro del mensaje que los discípulos deben proclamar es: el reino de Dios ha llegado. Este es el anuncio central del Evangelio. El reino de Dios no es algo lejano o abstracto, sino una realidad presente que se hace visible a través de la predicación, la sanación y el servicio de los discípulos. Jesús ya ha inaugurado el reino, y ahora sus seguidores tienen la tarea de anunciarlo y de manifestarlo a través de sus acciones. La proclamación del reino de Dios es tanto una buena noticia como un desafío. Es una buena noticia porque significa que Dios está actuando en el mundo para traer salvación, sanación y liberación. Pero también es un desafío, porque implica que debemos cambiar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. El reino de Dios requiere conversión, un cambio radical de corazón y de mente para alinearnos con los valores de Dios: justicia, misericordia, humildad y amor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la misión que nos has encomendado de anunciar tu reino al mundo. Te pedimos que nos des la valentía y la sabiduría para ser tus discípulos fieles.